Tío, ¿por qué me has puesto una capa de bebé? Pues no sé, a ver, entre que no tenía más capas ya, que se me han terminado, y que te he visto así un poco juguetón, pues me he dicho yo, oye, pues... Juguetón, vale. Sí, te he visto un poco... No está mal. Prefiero la negra por si entra gente, pero bueno. No, pero esto es más íntimo, es más entre tú y yo, y eso. Venga, Vamos a hacer... ¡Oh! Barbero Mick necesita mi ayuda. Soy Superwan y creo que necesitas mi ayuda. Bueno, me voy. El deber me llama. Bueno, pues como habéis podido ver, Wal me ha traído algo, no sé lo que es, pero vamos a descubrirlo y vamos a hacer un pequeño unboxing. Pesa bastante, así que me imagino que habrán bastantes cosas, así que las iré describiendo, ¿no? Y os iré enseñando qué es cada cosa. Vamos allá. Siempre digo lo mismo en los unboxing, cuidado con las navajas, ¿vale? Las navajas cortan, ¿vale? Es lo suyo, tienen que cortar... ¿Dónde está aquí la...? Aquí... Vale, sí. Vamos allá. Bueno, ante todo, como siempre digo, muchas gracias Wal. Este vídeo va dedicado a vosotros, de verdad, o sea, el paquete es grande, ¿para qué nos vamos a engañar? Y esto es igual que una mujer cuando ve un paquete grande, pues se alegra todavía más, ¿no? Cuanto más grande el paquete, más se alegra una mujer, pues es lo mismo. ¿Qué nos esconde Wal? ¿Qué nos depara Wal? Vale, para empezar tenemos cartulinas. Para empezar nos dan un consejo. Y el consejo es, infórmate. Bueno, bien. Vale, pues bien, lo tendremos en cuenta. No, ahora en serio, por lo visto es una especie de masterclass o un curso. Y creo que no pone la fecha. Bueno, pues por lo visto estos son unos cartelitos informativos para un curso que tienen preparado, por lo que tengo entendido. Se lo repartiré, no me hace falta tanta información, así que se lo repartiré a unos colegas barberos y así pues si les interesa se informarán. Pero bueno, informaros porque igual, informaros en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, Instagram, informaros, están por ahí. Cursos de corte, por lo visto, cursos de corte a máquina. Aquí tenemos lo que viene siendo palomitas cuadradas. Vale. Esperemos esto no produzca cáncer. Vale, aquí tenemos una super capa Wal Professional. Yeah, motherfucker. Está muy bien. Vamos a comprobar, a ver. Vamos a abrir. Bueno, ¿os habéis dado cuenta de que esto es la capa de Superwan, ¿no? Bueno, el caso es que, por lo visto, Superwan me ha regalado su capa, ¿no? Ahora seré un superhéroe, un Superwan. Vamos a dejar ya las tonterías, ¿vale? Porque si no esto se hace muy largo. Muchas gracias, Wal. La super capa brillante. La utilizaré bastante tanto en la barbería como cuando vaya por ahí por allá. Me vendrá muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Tenemos. Aquí tenemos, por lo que puedo apreciar, es... Una bola china. Una bola china.
para aquí, para Dragos, para nuestros momentos de aburrimiento, los momentos en los que estamos tensos, en los que tenemos que quitar nervios. Dragos también se pone nervioso, aunque esté detrás de la cámara. Es muy nervioso Dragos, y esto es como para calmarlo, es una bola china, para calmarlo un poco. Es como... lo calmas. Y esto es para que cuando se mueva... por ahí en fin, que no, que esto es para quitar pelitos y tal. Lo probaré. He visto una cosa, pero lo voy a dejar para el final, ¿vale? Porque yo creo que es lo más potente de la caja. Pero de momento hemos encontrado algo más en la caja. Esto es el baúl de los recuerdos, es la caja de Doraemon, novedad en Doraemon. Aquí tenemos un pedazo bote de spray, ¿no? Bote en spray o spray bote o un spray. ¿Para qué nos vamos a liar aquí? Huele plástico. Y nada, pues bueno, pues es el típico bote de spray para echar agua para el corte de pelo, pero con la marca Wall, que oye, pues queda guay, me molan a mí estas cosas así, en plan, medio serias, ¿no? Blanco, negro, está guay, es elegante, está bien. ¿Qué más? Esto, amigos míos, pues esto va compaginado con esto. ¿Por qué? Porque esto es así. Y esto a Dragos le viene muy bien. Porque claro, Dragos está en sus inicios. Y claro, pues esto como que le es complicado. Entonces con esto, que es un lubricante, pues claro, todo va mucho mejor. Con paciencia y saliva, un elefante se le ha metido en hormiga. Fuera coñas, ya esto es un aceite para cortadoras, como lo pone ahí. O sea, aceite para las máquinas. Tú lo echas para que la máquina, lo que es los dientes, estén un poquito más lubricados y no roce hierro con hierro, y entonces fluya más, que todo fluya, que todo vaya mucho más fino y fluido. Aquí tenemos un pedazo de spray, ¿vale? Sinceramente, os lo voy a decir, nunca he utilizado esto. Yo nunca lo he utilizado, no me ha hecho nunca realmente falta, creo, ¿vale? A menos que estuviera yo utilizando la máquina en algún momento de una manera agresiva, ¿no? Pero nunca me ha hecho falta. Y esto es Blade Ice Coolant Lubricant Cleaner. Sí, eso, es eso. Vamos a leer un poquito, ¿no? Es un spray 4 en 1 altamente eficaz que refrigera, lubrica, limpia el cabezal de corte y lo protege de la corrosión. Blade Ice se aplica sobre la parte superior y el lateral del cabezal de corte después de haberlo utilizado o durante su uso. Permite disminuir la fricción, el calor y el desgaste del cabezal de corte sin dejar restos excesivos de aceite. O sea, esto es, digamos, un poquito tipo el lubricante, ¿vale? Pero un poquito más completo, por así decirlo, ¿vale? Es decir, con esto lubricarás la máquina, la limpiarás de paso si hay algún resto de pelos en el interior, digamos, del cabezal, y de paso no se recalentará la máquina, que alguna vez he notado yo que me ha podido pasar en la máquina. Y la cuarta, o sea, y del 4 en 1, pues la cuarta será eso, pues anticorrosión, ¿no? Y yo creo que ya lo tenemos todo, creo, y falta ya lo grande, lo que a mí me gusta, lo grande. Y vamos con, señoras y señores, no quiero que se vea. Señoras y señores, aquí tenemos la Cordless Magic Clip. Esta máquina, barbudos y barbudas, es, creo, si no me equivoco, si no es la última máquina que han sacado Wall, es la penúltima o una de las últimas por lo menos. O sea, podemos sentirnos privilegiados, barbudos y barbudas, de que nos han regalado, nos han traído aquí una pedazo de máquina última generación. Vamos a abrirla, esto sí que hay que analizarlo. Vamos a dejar aquí la caja de nieve. Es que no quiero romper la caja porque me la quiero guardar por aquí de recuerdo. Fijaros. Eran los peines, no pasa nada. Antes de analizar la máquina quiero mirar, digamos, lo que viene aquí. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Despacito, ¿vale? Es como cuando ligas, pues oye, primero un café, invitas a cenar, luego le metes todo el rabo, pero primero vamos despacito, ¿no?
Como podéis comprobar, hasta el diseño de los peines son bonitos, están guays y todo. Tienen hasta digamos un plastiquito transparente para que no se te raye el hierrecito este y tal. Aquí podemos comprobar que es el número 1 y hay desde el 1 hasta el número 8. Ojo, estamos hablando de 25 milímetros, o sea, esto es enorme. O sea, fijaros si por ejemplo esto es el 1, ¿vale? Que sería zona de por aquí, ¿vale? O sea, fijaros el mastodonte, esto parece una pala de tractor, de estos de la obra, pues más o menos eso. Muy bien, pues ahí tenemos y ahora vamos con, bueno, pues esto siempre te viene, digamos, cualquier máquina, cualquier caja de máquina profesional por lo menos, ¿no? Siempre te viene pues con un peinecito para poder limpiar un poquito lo que viene siendo la máquina. Yo tengo otro, un poquito más grande, con más pelitos y tal, para quitar mejor lo que viene siendo los pelos del cabezal, y siempre te viene con un pequeño botecito de lubricante. Y ahora, a ver, tenemos... anda, esto qué raro que es, a ver. Esto es el medio y el 1,5. O sea, digamos que está entre el 1, el 1,5 y el 2. Pero claro, esto es un poco raro porque con la misma máquina tú puedes hacer el 1,5, ¿no? Igual que el medio también, pues no sé. Seguramente lo que digo yo, seguramente pues habrá gente no acostumbrada a utilizar la palanquita de la máquina y pues con esto trabajará más a gusto. Bueno, poned en los comentarios aún así si vuestro barbero utiliza esos peines de medios o si vosotros lo utilizáis, si sois barberos, ponedlo en los comentarios. Y vamos ahora sí, con la pedazo de máquina. Mirad qué preciosidad, la Magic Clip Cordless. Magic Clip Cordless. Pesa poco. Podríamos buscar una báscula y tal, pero no me apetece, no sé, no me apetece. Pero pesa poco, las cosas como son. Esto lo vamos a guardar, me gusta guardarlo. Luego no lo utilizo, pero me gusta guardarlo. Tiene, como os he dicho, la palanquita de los medios. Esto sería el 0 y esto sería 0,5. Entonces, paradójicamente, si medio y medio sería 1. Entonces no me haría falta el 1. Me gusta porque lo que es la carcasa, y esto va a parecer una tontería, pero se acopla a la mano. ¿Por qué? Porque tiene estas curvaturas que son para meter directamente, digamos, la mano y que se te acople, y encima tiene para poner el pulgar aquí, que es como para tal. Por lo visto, o me han hecho caso o le han hecho caso a bastante gente, y en la Super Tupper digamos que el logo estaba aquí, y claro, tú al poner el dedo aquí pues lo tapabas. Ahora han puesto aquí la marca, o sea, con la marca el modelo, y aquí la marca. Entonces tú al poner aquí el dedo ya no tapas nada, digamos que ya vas aquí así. Muy bien, me gusta igual, progresando, así me gusta, muy bien. Vamos a darle por primera vez. ¿Debería poner lubricante? No quiero ser pesado, pero pesa muy poco, de verdad, o sea, no se nota prácticamente nada en la mano, o sea, de verdad, impresionante. Estoy acostumbrado a las máquinas de cable, que pesan un poquito y tal, siempre son un poco más pesadas y ya está. Y seguramente eso será una ventaja para trabajar. Cuanto más ligero, pues más manejo y más mano le puedes dar, como si estuvieras pintando. Vamos allá, yo creo que podríamos utilizar por primera vez esto, ¿no? Yo lo pondría por aquí. Así lo pondría yo, ¿vale? Como, digamos, como el aceite, ¿no? Pues el mismo aceite pones unas gotitas, digamos, por delante y una en cada lateral, ¿no? Para completo, pues lo mismo pero en spray. Vamos a comprobar, lo voy a poner así, vamos allá, vamos a escuchar. Me gusta el sonido, me gusta. Ahora sí vamos a meter un pelín más de, ahora que está encendida. Yo creo que se ha escuchado que se ha acelerado un poquito, Hace un pelín más, no nos vamos a engañar, ¿vale? O sea, tanto los pros como los contras, ¿vale? Hace un pelín más de ruido que las máquinas de cable, pero eso
yo creo que las hacen todas, las sin cable, ¿no? O sea, todas las sin cable, o las que yo conozco por lo menos, alguna habrá que no haga ruido. Me he dado cuenta que hacen un poquito más de ruido que las de cable. Pero no es un ruido molesto. Por lo menos a mí no me molesta. No es un ruido así en plan, no sé, chirrido, ¿no? Está bien. Han puesto bien el, digamos, el encendido y el apagado, porque en la Tupper, por ejemplo, la Super Tupper estaba aquí y era como que era más molesto, y aquí simplemente es... Está bien, o sea, ya es simplemente darle aquí, conforme estás aquí haces pap y pap. Está bien. Y esto seguramente lo que será es... Vamos a comprobarlo. A ver. ¡Troll! No, es al revés. ¡Muy bien! Encima del color mío, o sea, del color de mi color favorito. Así me gusta. Muy bien. Ahí. ¿Irá también con cable? Va y más fuerte además, va y más potente además. De todas formas, yo soy partidario de que todas las barberías deberían tener una o dos máquinas inalámbricas por si acaso. Por si se va la luz, por si tienes que ir a un sitio, algún evento tal y no hay cables, o por simplemente, no sé, pues quieres cortar el pelo de alguna manera en especial y te molesta el cable, pues tienes esto. De todas formas, lo que os vengo diciendo, o sea, no todas las máquinas pueden, pero esta también puede cortar con cable, entonces ya está, es una máquina con cable y sin cable. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el unboxing de hoy, ya tenemos todo lo que tendríamos que ver en la caja, ¿no? ¿Qué es este ruido? Pero bueno, ¿pero qué eres tú? ¿Tú también vienes de igual? ¿No? ¿Y qué eres tú? ¿Eres un premio? ¿O qué? No entiendo, o sea, bueno, gracias igual. La trataré como una hija. Probaré mi adquisición nueva, ¿vale? Le daré de comer esta noche a ver cómo reacciona, más o menos, ¿vale? Y hacemos el final del vídeo. ¿Sí? ¿Hacemos lo de Barbero Mick? ¿Sí? Dale a like si te ha gustado el vídeo. Comenta debajo del vídeo lo que quieras. ¿Qué quieres que comenten en el vídeo? ¿Qué quieres que comenten? ¿Qué comenten? ¿Quieres que comenten tu estrellita? ¿Sí? Pues dilo. Comenta mi estrella. Comparte con todos tus colegas, suscríbete si no lo has hecho aún, y nos vemos como siempre en un próximo vídeo de Barbero Mick.